Dicen que cuando estás a punto de morir, ves toda tu vida pasar ante tus ojos. Yo no vi mi vida, y gracias a eso, estoy vivo. Vi los ojos de Carlota, sus ojos abiertos sobre la oscuridad del mar, reflejando las estrellas como si el cielo se hubiera escondido en ellos. Y justo cuando todo se apagaba, su voz me habló desde un lugar que no sé si existía fuera de mí o dentro de mí. Fue eso, o la fe, lo que me hizo volver. Todo empezó una noche de viernes, una de esas noches que parecen inocentes, tranquilas, donde el aire huele a descanso y promesa. Yo acababa de cerrar la semana, cansado del trabajo, del ruido, del tráfico, de la rutina que se repite hasta volverte transparente. Carlota llegó a casa con esa energía suya que siempre iluminaba el lugar. Tenía el cabello húmedo, acababa de ducharse y el aroma a jabón y mar la envolvía como si fuera parte del océano. Traía 2 mochilas, una con algo de comida, otra con mantas. Y esa sonrisa suya que nunca sabía si era traviesa o sabia. «Esta noche no me apetece quedarme en casa», dijo, dejando las mochilas en la mesa. «¿Qué tienes en mente?» «Un paseo en la barca, solo tú, yo y el mar». La miré sorprendido. Llevábamos semanas sin sacar la barca. El motor era viejo y yo no confiaba demasiado en él, pero verla tan entusiasmada me desarmó. «Va a ser frío», le dije. «Entonces nos abrazamos más fuerte», respondió. Y eso fue suficiente. 1 hora después estábamos en el puerto. La noche estaba limpia, el viento era suave y el reflejo de las luces de la ciudad sobre el agua parecía un espejismo. El motor rugió débilmente, pero funcionó. Carlota se sentó en la proa con una manta sobre los hombros, mirando el horizonte con esa expresión suya que mezclaba serenidad y curiosidad por la vida. Mientras nos alejábamos del puerto, me habló sin girarse. «¿Sabes? Tengo una sensación rara hoy». «¿Rara cómo?» «Como si algo fuera a pasar, algo importante». «¿Bueno o malo?» «No lo sé, solo importante». Sonreí, intentando restarle dramatismo. «Siempre dices eso cuando estamos juntos». Ella giró y me miró. «Quizás es porque contigo todo parece importante». Y después se rió, con esa risa breve y musical que me hacía olvidar el mundo. Avanzamos mar adentro. El sonido del agua golpeando suavemente el casco era hipnótico. El aire olía a sal, y a distancia la ciudad se convertía en una hilera de luces que se hundían lentamente detrás de nosotros. Carlota sacó una botella de vino, 2 vasos de plástico y una pequeña linterna. Nos sentamos a beber mientras el mar respiraba a nuestro alrededor. Me habló de sus sueños, de cómo quería dejar la oficina, viajar, abrir un pequeño café frente al mar donde los clientes pudieran escribir sus pensamientos en las paredes. «Quiero vivir simple, Carlos. Quiero sentir que cada día tiene sentido, aunque sea pequeño». Yo la miraba y pensaba en lo fácil que era amarla, en lo difícil que sería perderla. A eso de las 2 de la madrugada, el viento cambió. Una ráfaga más fría nos rozó el rostro y la superficie del mar se volvió densa, como si el agua empezara a pensarlo todo. El motor hizo un ruido extraño, tosió, vibró y se detuvo. Miré a Carlota. Ella me devolvió una mirada expectante. «¿Qué ha pasado?» «No lo sé, espera». Golpeé el panel con la mano, giré la llave otra vez. Nada. El sonido del silencio fue inmediato y absoluto. El mar en calma es engañoso. Cuando todo se apaga, incluso el viento, sientes que el universo te está observando. No hay faros, no hay costa, no hay sonido, solo el eco del propio miedo. «Podemos arreglarlo». «Sí, claro», respondí. «Debe ser el cableado. Lo revisaré». Intenté sonar tranquilo, pero algo dentro de mí sabía que esa noche no sería como las demás. Saqué las herramientas del compartimento. El motor humeaba ligeramente. Olía a gasolina vieja y sal. Encendí mi linterna y abrí la tapa.
Carlota sostenía la luz del móvil, temblando un poco por el frío. «Ten cuidado», dijo. «Tranquila, lo tengo». Pero no lo tenía. Una chispa diminuta, casi invisible, saltó del cableado. El sonido fue breve, un chasquido. Y de pronto, el olor cambió. A humo. A fuego. El compartimento se encendió como un fósforo. Grité. Carlota soltó el móvil, que cayó al suelo y rodó hasta el agua. El fuego se expandió en segundos. El viento lo alimentó, convirtiendo una chispa en una llamarada. ¡El extintor!, grité. Ella corrió hacia la parte trasera, tropezando con la manta, el vino derramado, las sombras que se movían como monstruos. «¡No lo encuentro! ¡Busca debajo del asiento!». Pero ya era tarde. El fuego crecía, devorando la madera, lamiendo las paredes del casco. El calor me golpeó el rostro y el humo empezó a hacerme toser. El aire se llenó de acina. El cielo se volvió rojo. Y entonces supe que teníamos que saltar. ¡Al agua!, le grité. ¿Qué? ¡Salta, Carlota! Ella dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas y miedo. Le tomé la mano, tiré de ella y saltamos juntos. El mar nos recibió como un cuchillo. El frío fue tan brutal que me quitó el aire. Al salir a la superficie, lo primero que vi fue el reflejo de las llamas sobre el agua, moviéndose como si el fuego y el mar estuvieran danzando una danza antigua. Carlota me llamó entre toses. La tomé del brazo y la traje hacia mí. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Su cuerpo temblaba. Yo traté de mantenernos a flote. La barca ardía a pocos metros, pero ya no había nada que hacer. En cuestión de minutos, se hundiría. Nos abrazamos en silencio. El fuego se apagó lentamente, tragado por el agua. El cielo recuperó su oscuridad. Solo quedaban las estrellas y el sonido de las olas. ¿Cuánto crees que tardarán en buscarnos? No lo sé. Nadie sabe que estamos aquí. Ella me miró. Su rostro estaba pálido, los labios azulados. ¿Y si no salimos de esta, Carlos? No digas eso. Vamos a salir. Confía en mí. Ella sonrió débilmente. Confío en ti. Siempre. Pasó 1 hora, tal vez 2. Perdí la noción del tiempo. El frío era insoportable. Intentábamos mantenernos juntos, abrazados, compartiendo el poco calor que nos quedaba. Le acaricié el cabello, intentando mantenerla despierta. «Háblame», le pedí. «Dime algo. ¿Qué quieres que te diga?» «Cualquier cosa». «Te amo». Su voz fue un suspiro, apenas un hilo de aire. «Yo también te amo», respondí y la apreté más fuerte. Pero su cuerpo ya temblaba menos. El frío la estaba adormeciendo. «Carlos». «¿Sí?» «Tengo sueño». «No, no, Carlota, no te duermas. Escúchame, mírame. Solo un momento. No cierres los ojos». Pero lo cerró. Intenté moverla. Grité su nombre una y otra vez. Nada. El mar se la llevó despacio, como si la acunara. Su rostro se volvió sereno, tan tranquilo que parecía dormir. Y entonces entendí lo que era la soledad. No la soledad de estar sin compañía, sino la de saber que todo lo que amabas ha desaparecido ante tus ojos y no puedes hacer nada. Grité. Golpeé el agua. La llamé hasta quedarme sin voz.
pero solo me respondía el eco del mar. La noche siguió implacable. El frío se metía entre los huesos, la piel se me agrietaba, los dedos se endurecían. Cada respiración era una batalla. El agua parecía espesa, como si quisiera arrastrarme también. Pensé en dejarme ir, en cerrar los ojos y reunirme con ella. Pero algo dentro de mí se resistía, una chispa diminuta, absurda pero viva. Una parte de mí se negaba a morir. Miré al cielo. Las estrellas parecían tan lejanas y al mismo tiempo tan cerca. Recordé su voz, su risa, y una imagen suya cruzó mi mente. Carlota, de pie en la playa, con el cabello al viento, mirándome como la primera vez que nos vimos. De pronto, sentí que alguien me tocaba el hombro. Giré. Nada. El mar, oscuro y silencioso. Volví a cerrar los ojos. La escuché. Su voz, clara, suave, dentro de mi cabeza. Carlos. Creí que deliraba. Tal vez lo hacía. Carlos, abre los ojos. Y los abrí. A unos metros vi su silueta. Era imposible, pero ahí estaba, de pie sobre el agua o flotando en ella, no lo sé. Su rostro brillaba con una luz tenue dorada. Carlota, estoy aquí. ¿Cómo? Shh. Su voz era calma, pero no era humana. Era como un pensamiento que se siente más que se escucha. No sabía si estaba soñando, muriendo o volviéndome loco, pero no me importó. ¿Por qué me dejaste?, pregunté. No te dejé, solo fui un poco más adelante. Te necesito. Y yo a ti, pero ahora tienes que seguir. No todo ha terminado. No puedo. Sí puedes. Sus ojos se llenaron de ternura. Recuerda lo que siempre te decía. El amor no muere, solo cambia de forma. Una lágrima se mezcló con el agua salada. Carlota, respira. No te rindas. Si te rindes, todo habrá sido en vano. Y entonces desapareció, como si nunca hubiera estado, pero el eco de su voz se quedó dentro de mí. El frío seguía, pero algo había cambiado. Mi cuerpo, casi inmóvil, empezó a reaccionar. No sé si fue su recuerdo o la fe, pero sentí una fuerza extraña empujarme desde dentro. Y nadé. Nadé sin saber hacia dónde. Solo avanzaba. Entre la oscuridad, el miedo y el cansancio, había una sola certeza. Si seguía adelante, la volvería a ver. Nadé sin rumbo, sin pensar. Solo sabía que si me detenía, el frío me ganaría la batalla. Mis brazos ya no me obedecían del todo. Los músculos parecían piedras y el cuerpo pesaba más que nunca. A cada brazada sentía que el mar me llamaba hacia abajo, susurrando con voz antigua, prometiéndome descanso. El cielo empezaba a cambiar. Un tono gris azulado asomaba entre las nubes, señal de que el amanecer se acercaba, pero el sol, aún invisible, parecía un mito. La superficie del agua era un espejo de sombras. Solo un poco más, me dije, aunque no sabía hacia dónde. El pensamiento de Carlota era la única línea que me mantenía unido a algo. No su recuerdo como una imagen triste, sino como una presencia viva, flotando dentro de mí. El tiempo dejó de tener sentido. Podrían haber pasado 10 minutos o 3 horas. La mente se me disolvía. De pronto,
Recordé cosas que no tenían nada que ver con ese momento. La primera vez que la vi, aquella tarde en el muelle, la forma en que arrugaba la nariz cuando reía, el olor de su piel cuando el sol le daba en el rostro. Era como si la vida entera se resumiera en pequeños destellos que aparecían y se apagaban con cada ola. El cansancio se volvió insoportable. Dejé de luchar. Me dejé llevar. El cuerpo se hundió un poco y una calma extraña me invadió. Pensé, así es como termina todo. Pero no terminó. Una corriente cálida me tocó el costado. Y en ese instante una imagen me golpeó la mente. Carlota, riendo, corriendo por la orilla, con el vestido empapado, gritando: «¡Ven, Carlos! ¡El agua no está tan fría!». La recordé tan viva que juraría oler su perfume. De pronto, algo dentro de mí gritó, una fuerza, un instinto, no una voz externa, sino una voz mía, nacida del amor y la desesperación. No ahora, no así. Y entonces mis manos tocaron algo duro, arena. No lo creí al principio. Me impulsé con lo poco que me quedaba de fuerza. Las olas me arrastraron, me empujaron, hasta que logré arrastrarme fuera del agua. Caí de bruces sobre la orilla. Tosí, lloré y reí, todo al mismo tiempo. El cuerpo temblaba incontrolablemente. La piel me ardía, los labios me sangraban, pero estaba vivo. Miré al horizonte. El mar brillaba bajo el sol, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Solo quedaban restos de espuma y un colgante, el suyo, el que llevaba siempre, un pequeño medallón en forma de luna con una inscripción diminuta, siempre cerca. Lo tomé entre mis manos, lo besé y me quedé quieto, escuchando el sonido del agua. El mismo sonido que me había aterrorizado horas antes, ahora parecía un suspiro amable, casi humano. El mar había cambiado, o tal vez yo era el que había cambiado. Me tumbé sobre la arena, exhausto. El sol subía, calentando lentamente la piel helada. Miré el cielo y murmuré: «Gracias». No sé si hablaba con Dios, con ella o con el mar. Tal vez con los tres. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. A lo lejos escuché voces. Un pescador me vio desde su lancha y se acercó. Me cubrieron con una manta, me dieron agua y me llevaron al puerto. No recuerdo mucho del trayecto, solo fragmentos. El sonido del motor, el olor a gasolina, la sensación de calor que regresaba poco a poco. En algún momento alguien me preguntó mi nombre. «Carlos», respondí. «¿Qué ha pasado?» «Sobreviví». En el hospital me dijeron que había estado en el agua más de 6 horas, que eso era casi imposible, que mi temperatura corporal había bajado tanto que debería haber muerto. Yo solo asentí. ¿Cómo explicarles que no estaba solo? Durante los días siguientes dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. A veces sonriendo, a veces caminando por la orilla. No era un sueño, ni una pesadilla. Era una presencia, una compañía silenciosa, amorosa, que no se iba aunque el cuerpo la hubiera perdido. Una tarde, al salir del hospital, volví al puerto. El viento soplaba igual que aquella noche, pero esta vez no daba miedo. El mar estaba tranquilo, respirando, moviéndose como un animal sabio. Me senté en el muelle y saqué el colgante de Carlota. Lo sostuve un largo rato, observando cómo reflejaba el sol, y en ese reflejo creí verla caminando entre las olas, riendo, girándose para mirarme. Fue un segundo, una ilusión, o tal vez algo más, pero supe que estaba bien y que de algún modo también lo estaba yo. Esa noche, por primera vez después del accidente, dormí sin miedo. Soñé con ella. Soñé que caminábamos por una playa sin fin.
No hablábamos, solo andábamos juntos, como antes, como siempre. Al despertar sentí una paz que no había sentido en toda mi vida. La casa estaba silenciosa. El mar, a lo lejos, parecía murmurar su nombre. Y entendí. La vida no siempre te arrebata las cosas para castigarte. A veces te las quita para enseñarte a ver con otros ojos. Yo había perdido a Carlota en el cuerpo, pero la había encontrado en el alma. Y eso comprendí. Era amor en su forma más pura. Pasaron los meses. Volví a trabajar, pero ya no era el mismo hombre. Nada tenía la urgencia de antes. Cada pequeño detalle, un amanecer, una conversación, el simple acto de respirar, tenía ahora un peso distinto. Todo era un regalo. De vez en cuando, volvía a salir al mar. No tan lejos como aquella vez, pero lo suficiente para sentir la brisa y el silencio. Hablaba en voz baja, sin esperar respuesta, y aunque el viento no respondía, en el fondo siempre sentía que me escuchaba. Un día, un niño que paseaba con su madre me vio mirar el agua. Se me acercó y me dijo: ¿A quién esperas? Sonreí. ¿A alguien que ya está aquí? El niño no entendió, pero sonrió también y siguió caminando. Esa noche, volví a escribir. No un relato de lo ocurrido, sino lo que había sentido. Porque hay cosas que no se pueden contar con palabras, solo con silencios. Escribí sobre el amor que no desaparece, sobre la fe que se despierta en la oscuridad, sobre la vida que continúa incluso después del naufragio. Y mientras escribía, el viento soplaba desde el mar, moviendo las cortinas, como si alguien las tocara suavemente. Entonces supe que estaba conmigo. A veces, cuando el dolor me rozaba otra vez, cerraba los ojos y me repetía sus palabras. El amor no muere, solo cambia de forma. Y con eso bastaba. Nunca volví a temerle al mar, ni al silencio, ni a la soledad, porque entendí que todo, incluso la pérdida, puede transformarse en un puente hacia la esperanza. Hoy, cuando camino por la orilla y las olas mojan mis pies, pienso en aquella noche, en el fuego, el frío, el miedo y en cómo algo tan devastador terminó devolviéndome la vida, porque el mar no quiso matarme, solo me enseñó a renacer. Y si alguien me pregunta qué aprendí de todo aquello, solo puedo decirles esto: que el amor verdadero no conoce fronteras, que la fe no siempre es rezar, sino resistir, y que a veces hay que hundirse para aprender a respirar. El mar sigue frente a mí, inmenso, eterno. Lo miro y le sonrío. Ya no es enemigo, es espejo. Refleja lo que fui, lo que perdí, lo que soy. Y en ese reflejo aún puedo ver sus ojos. Carlota, mi faro en la oscuridad, mi milagro en el naufragio, mi amor que trascendió la muerte. Porque al final no se trata de sobrevivir al mar, se trata de confiar en las olas que te devuelven a la orilla.